tenemos que hablar de otras realidades que pasan en el continente y de algo que a nosotros, por supuesto, siempre nos interesa mucho, aunque a muchos no. Y Claudio Gallo les va a contar de qué se trata. Bueno, seguimos arriba del Titanic para los que quieran escucharlo. Seguimos arriba del Titanic, seguimos agarrándonos a trompadas en la proa, mientras el iceberg ya chocó. Esto no tiene nada que ver con el barco que decía Armando Tejada Gómez, unitario, todos juntos. No, este barco se está hundiendo, mi querido Bevilacqua. Se está hundiendo, el capitán se fugó, el oficial de máquina se tiró al río, o al mar, o al arroyo, no sé dónde está el barco, y quedamos nosotros. Y hay pocos botes salvavidas. Bueno. Así estamos. Bien. La semana pasada, las Naciones Unidas, que de unidas tienen el nombre nada más, votaron nuevamente a favor del fin del bloqueo contra la República Socialista de Cuba. 185 países del más diverso arco ideológico, político y económico le dijeron no al bloqueo contra Cuba. Y salió el embajador de Cuba a agradecer, y salió el presidente de Cuba, Díaz-Canel, a agradecer, y todo el mundo habló de lo injusto que es ese bloqueo, que es un bloqueo genocida, que es un bloqueo que se ha llevado la vida de miles de cubanos y que sigue causando gigantescos problemas económicos en la isla. Entre ellos cabe resaltar que en medio del pico de la pandemia de COVID-19, el bloqueo impidió que le vendieran respiradores a Cuba, con lo cual muchos de los cubanos que murieron porque no pudieron ser intubados, hasta que de repente apareció la República Popular China, que les proveyó de los famosos respiradores. Pero fíjense ustedes hasta qué punto es siniestro el imperialismo norteamericano y los países que lo secundan, que le ha impedido al gobierno del pueblo de Cuba conseguir los respiradores que hubieran salvado la vida de tantos y de tantas. Pero se han pronunciado todos en contra del bloqueo, incluso aquellos países que forman parte de la OTAN y que apoyan las aventuras bélicas de los Estados Unidos de América. Esto tiene que ver no solo con el desarrollo económico de Cuba, sino también con la supervivencia de la Revolución Cubana. Lo que les duele a estas bestias es que después de más de 60 años de la entrada triunfante de Fidel Castro, Camilo Cienfuegos y Ernesto Guevara en La Habana, la Revolución Cubana sigue vivita y coleando, a pesar de tener muchos problemas como ha tenido desde su nacimiento. Y una de las cosas que se ha conocido ya hace un mes y pico en Cuba es el nuevo Código de Familia. El nuevo Código de Familia ha sido el fruto de un referéndum en Cuba
en donde salió a votar todo el pueblo. Todo el pueblo cubano salió a votar para reglamentar un nuevo código de familia. ¿Y por qué hablo del código de familia? Porque la semana pasada tuvo lugar en nuestro país la marcha anual del colectivo LGTBI+. Y salieron todas las chicas y todos los chicos y todos los chiques en caravana por las avenidas, festejando, como no puede ser de otra manera, su propia identidad sexual y defendiendo sus propios derechos, lo cual me parece absolutamente maravilloso desde todo punto de vista, mal que les pese a los pedófilos reaccionarios de siempre. Pero en Cuba, la patria de la revolución, la patria del socialismo latinoamericano, que ha sido la vanguardia en América Latina de todos los derechos habidos y por haber, la homosexualidad estuvo vista hasta hace muy poco tiempo casi como un delito de Estado. Ser homosexual en Cuba equivalía a ser un agente del imperialismo norteamericano. Fíjense ustedes qué terrible que es esto y cómo a veces se avanza en muchas cosas y se retrocede en otras, ¿no? El nuevo Código de Familia garantiza el matrimonio igualitario y la adopción para parejas homosexuales. Esto fue fruto del referendo que se llevó a cabo hacia fines de septiembre de este año y que pretende poner fin a tantas décadas en donde la homosexualidad, el lesbianismo, etcétera, etcétera, estaban virtualmente prohibidos. Hay mucha gente que ha ido presa por ser homosexual. En Cuba, en la patria de la revolución. Y esto no significa que uno sea un anticastrista, un contrarrevolucionario, ¿no? Uno reconoce, y no solo reconoce, sino que alaba la revolución cubana. Pero esto se ve que es una tara que no se han podido sacar encima. Bueno, ahora se la están empezando a sacar encima. 6 millones de votos a favor del matrimonio igualitario contra casi 4 millones en contra. Estos 4 millones de votos en contra del matrimonio igualitario, en contra de la adopción de pibes por parte de parejas homosexuales, han sido fogoneados y encabezados por el por la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, que están en contra de la ideología de género. Claro, ¿cuándo? Uno se imagina... ¿Cuándo no? Uno se imagina, cuando no, dice Claudito, que en una patria socialista no puede haber un consejo de obispos católicos. Pero parece que lo hay. No porque uno tenga nada en contra del catolicismo, sino porque donde hay un consejo de obispos es porque hay autoridades eclesiásticas, y cuando hay autoridades eclesiásticas es porque muchos no creen en Dios, los obispos, los cardenales, los papas, ¿no? Hacen como que, pero en realidad no creen un corno, no creen en el Dios dinero, que es el verdadero Dios de todos ellos. Pero bueno, parece que la Conferencia de Obispos Católicos dijo: socialismo sí, homosexuales no. Esa es la línea de los obispos de Cuba, ¿no? Sí. Espero que reflexionen, que se hagan más comunistas, sigan creciendo Dios, pero se hagan un poquito más comunistas. Sí, ¿puedo agregar algo, chiquito? Agregue todo lo que quiera. Porque después usted va a hablar de otra cosa y va a quedar colgado. Claro, los obispos católicos, como en toda la rama católica de todo el mundo, lo tienen clavado a Jesús en la cruz, porque si se les llega a bajar que Jesús de la cruz, no queda ninguno. Le tira con los clavos, Jesús. No queda ninguno, porque cuando uno va a las iglesias encuentra, imagino que pasará en todo el mundo. Yo
no he viajado mucho, pero lo poco que viajé, he viajado a México hace poco y fuimos a una iglesia esa que tiene paredes de oro y todo eso. Bueno, y el negocio que hay alrededor de la iglesia es tremendo. Cuando Jesús entró a los palos contra los mercaderes, parece que los católicos no se enteraron de eso, no vieron esa parte de Jesús. No vieron, no, esa parte está, en la Biblia está en cuerpo mucho más chiquito. Es la letra chica, no la leyeron. Claro, hay un asterisco que dice. Bueno, siga con tu investigación. Vamos a seguir. Bueno, el tema es así. Todos votaron en contra del bloqueo, casi todos, Estados Unidos e Israel votaron a favor del bloqueo, no podía ser de otra manera, ¿no? ¿Cuándo no? 185-2 perdieron, pero bueno, están ahí. Vamos a pasar a otro tema. Mientras esto ocurre, se están terminando de levantar del piso las últimas viejas evangelistas que se arrodillaban hasta hace poquitos días delante de los destacamentos de las Fuerzas Armadas brasileñas, implorándole al Señor Dios, pero sobre todo al comandante jefe del ejército, que impidiera la llegada al gobierno de Lula, a quien caracterizan directamente como un hijo del diablo. Y acá empalmamos la religión de los obispos de Cuba con los evangelistas bolsonaristas de Brasil. Y hay un gran revuelo en Brasil, porque si bien todo el mundo sabe que Lula va a asumir el 1 de enero al mando de ese frente electoral medio raro que armó, donde está ahí gente de izquierda, de derecha, otro que no se sabe para qué lado patean, pero que se quiere sacar encima a Bolsonaro. Mientras todo esto sucede, nadie sabe en realidad cómo va a ser Lula para revertir toda la pobreza y todo el hambre que el señor Bolsonaro le está dejando. Pero por el momento parece que ha sido conjurado el peligro de un golpe de Estado que nos tuvo varios días en vilo, porque eran miles y miles las viejas y los viejos y los no tan viejos y las no tan viejas que se arrodillaban frente a los cuarteles, que se golpeaban el pecho, que levantaban la cruz y decían muera el diablo, hay que expulsar al diablo, Lula, ¿no? SOS Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Sabemos, porque conocemos la historia de América Latina, que la cosa va a seguir, que Bolsonaro se va del gobierno con 58 millones de votos, que no es poco caudal, y que le van a hacer la vida imposible a este nuevo gobierno. Esperemos que el gobierno de Lula da Silva ponga proa hacia la resolución definitiva de los problemas del pueblo brasileño. Pero la cosa sigue. A la guerra entre Ucrania y Rusia, entre la OTAN y Rusia, se ha sumado en los últimos días otro evento catastrófico. Las dos Coreas, Corea del Sur y Corea del Norte, presididas ambas por unos señores muy simpáticos cuyos nombres ni siquiera puedo pronunciar, porque son impronunciables los nombres de los coreanos, ni hablar de los chinos, ¿no? Se han empezado a cohetear de lo lindo y se están mandando, todavía siguen mandándose algunos cohetes, y cohete va, cohete viene, ¿no? Se han tirado aproximadamente unos 40 cohetazos entre ambos, y por ahora los cohetes caen en medio del mar o en alguna zona despoblada. Todo esto ha servido para que Japón entre en alerta máxima nuclear, y algunos medios de varios países del mundo estén especulando con la posibilidad cierta, ahora fuera de broma, de un enfrentamiento armado entre las dos Coreas. Cabe recordar
que en la famosa guerra de Corea, finalizada en la década del 50, ninguno de los dos países en los cuales terminó dividida formalmente la única Corea, firmaron un armisticio. O sea que todavía existe estado de guerra formal entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y para terminar esta Menezunda internacional, en donde todo parece estar patas para arriba, al presidente Castillo, último presidente de Perú, lo quieren sacar a patadas tanto la derecha, que lo acusa de corrupto, como siempre suele hacer la derecha, como la izquierda, que lo acusa de inepto, de cobarde y de que no hace nada por el pueblo trabajador. Y así estamos. La próxima semana seguimos informándoles sobre todo este fueguito que está creciendo en el paraíso. Muy bien, hasta ahí Claudio Gallo. Y antes de que presentemos el tema musical que viene, que también vamos a recordar a Cachorritro, pero ahora le voy a presentar, les contamos a ustedes, a nuestros oyentes, que ya llegó nuestro invitado, Leonardo Martín Dátoli, diletante y gestor cultural. Con él vamos a estar abriendo el segmento cultural. Pero antes quiero comentar un comunicado que hay de una oyente, Natalia, que dice: qué bien que empezamos a hablar de la ausencia psicológica de la población, sobre la nota de Claudio Gallo en Tierra del Fuego, ¿no? Dice: en Capital, para empezar, un tratamiento terapéutico público tenés 2 meses para el primer turno. 2 meses, ¿no? Escuchen, 2 meses para ir, psicólogo, psiquiatra, no sé qué. Tenés 2 meses para el primer turno, que ahí te evalúen y luego con 1 mes más por lo menos te derivan al psiquiatra. Y ahí recién ahí empieza el tratamiento. O sea que tenés 3 meses, cuando vos sabés que estás para atrás, tenés 3 meses de tratamiento, para empezar el tratamiento. Si llegás sin un tiro en la cabeza, dice Nati, ¿no? Bastante sarcástico lo que dice Nati, pero la realidad es esa, ¿no? Es esa. Si lo trasladamos a otros sectores diferentes de la salud, por ejemplo, no a la psiquiatría, lo trasladamos a un simple análisis de sangre, hay 1 mes de espera para que te hagan un análisis de sangre en los hospitales públicos. Algunos dicen que también pasa lo mismo en las obras sociales. Esto quiere decir que el sistema de salud está colapsado por todas partes, que no se puede sostener más como se sostiene, nosotros lo habíamos dicho, y que la necesidad imperiosa de aumentar el cupo de médicos para la población es necesaria. Bueno, los políticos parecen no darse cuenta de esto. Mandamos un abrazo grande a Nati, que está escuchando del otro lado, y le agradecemos que esté ahí, que comparta con nosotros estas ideas, ¿no? Antes de ir al tema musical, otra vez, quiero agregar a lo que decía Claudio Gallo sobre Cuba, cuando habló del plebiscito o del referéndum que se votó a favor del matrimonio igualitario. Quiero contarle a la gente que por alguna razón no profundiza y cree que Cuba es un país cerrado de mente, atrasado, que hay un solo partido, que ahí siempre ganan los mismos porque hay un solo partido, que no hay elecciones. Bueno, le voy a contar, y esto lo pueden buscar en las redes sociales, que en la nueva Constitución cubana, que se votó hace aproximadamente 4 años, 5, no sé exactamente cuánto, no me acuerdo bien, la nueva Constitución salió después de más de 6.500 asambleas. Y esto que yo le estoy diciendo, usted lo puede buscar en las redes sociales. Última Constitución cubana, donde la gente decide cuáles son los cambios que se determinan en la Constitución. No como pasa en los países que dicen que son más abiertos, progresistas, de derecha o de izquierda, que sabe que izquierda, que la Constitución la votan los gobernantes, ¿no? Miren lo que pasó en Chile. Pero perdón, en Cuba la Constitución se cumple, ¿eh? No es letra muerta. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Y otra cosa más.
Miren lo que pasó en Chile. Todos se pensaban que iba a salir favorable, a favor, qué sé yo, cuando empezaron a hablar de la plurinacional, hasta los sectores más pobres se inclinaron por los conservadores y votaron en contra. Entonces, para aquellos que piensen o aquellas que piensen que en Cuba es un país cerrado, atrasado, qué sé yo, vayan y vean cómo se votó la nueva Constitución y después hablamos de sociedades. Y para terminar, sobre la investigación que hizo Claudio Gallo y los tiros y de acá y de allá y de cómo vamos, bueno, el progresismo nos propone eso, ¿no? El progresismo nos propone todo el tiempo migajas y enfrentamientos.